Jesús narra la parábola del sembrador, las semillas que cayeron sobre piedra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Lucas 8:6. Luego Jesús a sus discípulos les da la explicación de la parábola en Lucas 8:13 y nos dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos tienen disposición de escuchar. La palabra de Dios produce gozo, paz y vida, pero la falta de profundidad evita el crecimiento. Cuando todo va bien, ellos siguen a Jesús, pero cuando las pruebas vienen, piensan que Jesús les ha abandonado. Y cuando se sienten abandonados por Dios, ellos también abandonan la fe. Profundizar raíces es de gran relevancia para el crecimiento espiritual.